Hablemos de la novela con la que ganó el premio Ralde. ¿Tiene algo de biográfico? Sí, hay una base autobiográfica que tiene que ver con que fui alumno del colegio y fui alumno de este colegio en esos mismos años. Por lo tanto, es un mundo que conocí y es un mundo que viví, y algunas de las situaciones que se plantean en la novela las conozco por mi propia experiencia. Pero al mismo tiempo, por lo general no hay un traspaso demasiado directo en mi caso entre lo que es netamente autobiográfico, o sea, mis vivencias personales, y lo que después pongo en la ficción. En esta novela, ese mundo es un mundo que conozco, muchas de esas situaciones y muchos de esos lugares los conozco, pero no hay una plasmación autobiográfica en el sentido que mi propia vivencia no está puesta en la novela de manera directa. Raramente hay algo del orden de mi experiencia personal que me resulta motivador para llevarlo a la literatura. En general lo vivo más como una separación, en la literatura me interesa más narrar y trabajar experiencias que no son directamente mías. Ya. Este tipo de instituciones son como muy marcadas en América Latina, inclusive, y yo diría que en culturas de raíz católica. Vuelvo y juega por el ejemplo de Joyce. Lo digo porque yo también, en particular, me golpeó mucho porque también estudié en un colegio que es muy tradicional en Colombia, que también estudiaron próceres, todo. Sí. Y uno ve como el paralelo en el discurso institucional que le dan a los alumnos. Sí, yo creo que hay mecanismos y dispositivos que deben estar en distintos lugares, y me parece que tiene que ver, por un lado, esa dimensión como monacal, que yo adivinaba ya la idea de los claustros, transferir esta idea, que se habla de claustros en los lugares del saber, pero tiene también esa resonancia eclesiástica. Hay algo de ese espacio de encierro, creo yo, hay algo de ese mundo aparte. Y creo que también hay algo, por lo que me decís que está también en el colegio donde vos estuviste, que es cuando se traspasa a una institución educativa todo el peso de la tradición nacional, que me parece que eso también da un perfil muy fuerte a un colegio y a la formación de los estudiantes, porque es algo que al mismo tiempo funcionaría presuntamente como halago y también como mandato. Entonces es un respaldo, pero también es un peso la idea de que la tradición de los próceres esté por detrás tuyo. Yo creo que en realidad es más peso que otra cosa. Podría separar de todas maneras mi experiencia y dividirla, y también hay mostrar que la novela toma una parte de esa experiencia, que es la más dura y es la que yo quería revisar. Por una parte, la novela transcurre no solamente en ese colegio, sino en ese colegio durante los años de la última dictadura militar en Argentina, y yo creo que esto es necesario decirlo porque no sería justo y no sería verdadero una consideración del colegio en general, sin atender a esa circunstancia en particular. Incluso yo mismo cursé mi bachillerato ahí entre el año 1980 y 1985. Sí. La dictadura terminó en el 83, y de alguna manera fueron dos colegios distintos para mí. Dentro de estas características generales de disciplina y de rigurosidad, y siempre con la tradición patriótica detrás y todo ese aparato, aún con esos elementos constantes, hubo un quiebre y hubo una diferencia importante, y por lo tanto una buena parte de lo que la novela está poniendo en juego tiene que ver con el colegio en general, pero más en lo particular con las condiciones en ese colegio, que tiene muchos estudiantes, varios estudiantes desaparecidos durante la dictadura militar. Sí. Creo que es inseparable de esa misma coyuntura política. El colegio no es solamente esto que la novela muestra, aunque la novela muestra es en buena medida el colegio. No, también la pregunta inclusive siguiente iba un poco a eso, la relación del colegio o del momento y del momento más personal suyo, o de los hechos que se narran con el momento histórico de la Argentina, que fue la dictadura. E inclusive pues hay en Latinoamérica, yo diría que es inevitable en ese sentido también uno recordar una película como La Noche de los Lápices, donde los estudiantes, los bachilleres, esa experiencia de la dictadura en los jóvenes. A mí me interesa en ese punto por lo siguiente: no voy detrás de una relación entre literatura y política en un sentido
en el sentido en que la literatura podría hacerse cargo de un reflejo de una realidad política, esa mirada más panorámica de los procesos sociales y políticos en un sentido muy abarcativo. No me interesa mucho desde el punto de vista literario, sí me interesa desde el punto de vista de la comprensión de los procesos históricos, etcétera, pero desde el punto de vista específicamente literario, me interesa más cuando lo político aparece tocando situaciones más cotidianas y por lo tanto más concretas. La mirada panorámica me parece mejor en un sentido para una comprensión histórica, pero menos interesante desde el punto de vista literario, en cuanto a que mi búsqueda tiene más que ver con la captación del detalle. En situaciones muy cotidianas, pero también por lo tanto muy concretas, digamos, sí, efectivamente son años de represión. ¿Cómo funciona esa represión? No ya en el gran aparato de Estado, sino en las formas mínimas del control sobre la vida cotidiana de las personas. Ahí es donde una institución como un colegio, y en particular este colegio, que es como el referente del sistema educativo en Argentina, me resultaba provechoso para esta clase de indagación literaria. Solo así me parece que la literatura puede tocar provechosamente lo político, para captar esos matices y para captar esos detalles. Esta es mi 7ª novela. En cuanto a las últimas que han aparecido, yo podría hablarte de Museo de la Revolución, es la novela inmediatamente anterior a esta, que apareció publicada por Mondadori, y que tiene que ver también con los años 70 en la Argentina, pero una mirada muy distinta. Muy distinta en cuanto al tipo de materiales políticos que aparecen en la novela, que también hay materiales políticos ahí, y también muy distinta desde el punto de vista de la construcción narrativa. Trato de nunca repetirme entre un libro y otro y probar formas distintas entre un libro y otro. Museo de la Revolución está más ligada a la militancia que a la represión. Es decir, yo diría una indagación con respecto a la posibilidad de una épica, llegado el caso, una intensidad de una épica en la militancia, y algo que entiendo que puede ser pensado como un conflicto y hasta como una dicotomía, que es la relación entre la pura reflexión especulativa, teórica si se quiere, sobre las cuestiones políticas y lo que es el paso a la acción. Esa novela combina, el Museo de la Revolución tiene varios tramos ensayísticos donde es verdaderamente la pura elucubración conceptual, y después la narración de lo que es el que pasa a la acción, el que se ve involucrado en los hechos. Esa es la novela inmediatamente anterior. Hay otra que es Segundos afuera, que es la siguiente, yendo desde el presente hacia el pasado, que está centrada en un episodio deportivo del año 1923, que es la pelea entre Firpo y Dempsey, que es también como un momento épico, pero ahora épico en el deporte, ¿no? Y no en la política, que es que el Firpo, el argentino, tira a Dempsey fuera del ring. Lo tira fuera del ring, pero pierde la pelea. Sí. Y a mí me pareció detectar ahí un síntoma muy argentino. Quiero decir, cuando digo muy argentino, quiero decir una parte de la mitología argentina, que es la hazaña y la derrota. No creo que tendría el mismo sesgo ese episodio si el argentino hubiese ganado la pelea. Es el héroe de la noche, es el que realiza la hazaña y es también el perdedor. Construí la novela a partir de ese episodio, en realidad tomando el lapso que transcurre entre que Dempsey cae del ring y regresa al ring, y combiné esa historia que viene del mundo deportivo y popular con el mundo de la alta cultura, porque en el mismo año va la Filarmónica de Viena a Buenos Aires, dirigida por Richard Strauss. Entonces lo que hice fue inventar una trama policial que me permitiera cruzar los dos acontecimientos, el popular y el de la alta cultura, un poco indagando en los mitos de la identidad nacional, que es una cosa que me interesa en general.